cuál es la naturaleza y cuáles son las funciones. Bueno, la ley 675 en su artículo 38, retomándolo todas las cuestiones de la Asamblea, nos habla de la naturaleza. La naturaleza que tiene la Asamblea es la de dirección, es un órgano de dirección. Esa es su naturaleza, un órgano de dirección. Si nosotros nos vamos un poco a lo que es la administración, la ciencia, digamos, de la administración, la profesión de administración de empresas o simplemente la administración, encontramos que dirección es organizar, ¿cierto? Y tomar una serie de decisiones que le van a permitir a un ente, en este caso a una propiedad horizontal, le van a permitir cumplir con una serie de actividades o desarrollar una serie de actividades. En otras palabras, dirigir todo ese tipo de situaciones que la Asamblea va a destinar a otra persona para que las ejecute, que ya miramos y ya hablamos un poco anteriormente sobre el administrador. Entonces, muchas decisiones de asamblea son ejecutadas. Me atrevería yo a decir que el 98% de las decisiones de asamblea son ejecutadas por el administrador de la propiedad horizontal. Entonces, lo que hace es dirigir, direccionarle una serie de decisiones al administrador para que éste pueda ejecutar todas las situaciones o actividades que se han propuesto en una asamblea. Miremos entonces en la siguiente diapositiva una serie de funciones que tiene la asamblea. Entonces, dentro de esas funciones, yo veo todas estas funciones son importantísimas dentro de la propiedad horizontal, lo veo así, pero hay unas que tienen un carácter bastante interesante. Por ejemplo, aprobar o improbar los estados financieros. La asamblea que se realiza y en la cual se reúnen todos los copropietarios o propietarios de las unidades de una propiedad horizontal, unidades inmobiliarias, deben aprobar o improbar los estados financieros que debe presentar ¿quién? El administrador de la copropiedad, ya que una de las funciones de ese administrador, de acuerdo con el artículo 51 de la ley 675 en su numeral quinto, es la persona responsable de la contabilidad de la propiedad horizontal. Una cosa es que tengamos un contador en propiedad horizontal, que todas las propiedades horizontales deben llevar contabilidad, por ser una persona jurídica deben hacerlo, por mover una serie de dineros, por tener una serie de activos, tener un patrimonio, pues deberán llevar su contabilidad como persona sin ánimo de lucro. Entonces, aprobar o improbar los estados financieros. Nombrar y remover libremente al administrador. Entonces, miren que hay esta función, si bien es cierto, donde existe consejo de administración, será una función del consejo de administración, digámoslo así, una función subyacente de nombrar y remover libremente al administrador. Pero donde no existe es una función de la asamblea. Aprobar el presupuesto anual del edificio conjunto. O sea, esto es clave porque es con el dinero que va a funcionar el conjunto o copropiedad o propiedad horizontal. El presupuesto anual. Más adelante pudiéramos hablar muy por encima, digamos, del presupuesto. Luego diríamos acá, aprobar las reformas del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, aquí hay algo bien interesante, y es una serie de decisiones que hay que incluir dentro de un reglamento de propiedad horizontal. No hay que dejar a la deriva una serie de decisiones que se colocan en la asamblea. No hay que dejarlo solamente en unas actas. Hay que mirar si esas decisiones de asamblea justifica que se haga una reforma al reglamento de propiedad horizontal.
Luego tendríamos elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración. La Asamblea será la quien elige a ese Consejo de Administración, que como mínimo deben ser 3 personas, ¿no? Debe ser un número impar, por lo general 5, 7, 9, 3, pero puede funcionar con 3. Dice la ley que como mínimo. Entonces, en la Asamblea lo que hacemos es elegir y remover también a los miembros del Consejo de Administración. Continuemos entonces con la próxima diapositiva para seguir comentando y hablando sobre las funciones de asamblea. Entonces, estas funciones de asamblea, como se puede observar, son un poquito amplias, pero son claves para el desenvolvimiento y la gestión que debe tener la propiedad horizontal. Decidir la reconstrucción del edificio o conjunto. Claro, supongamos que puede ocurrir un terremoto, digamos, un temblor tan fuerte que nos dañe paredes, nos dañe muros, nos dañe algunas zonas comunes. Entonces hay que pensar en cómo hay que reconstruir ese edificio, cómo hay que reconstruir esa copropiedad, y será una decisión de asamblea hacerlo o no. Decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales y autorizar su venta o división. La desafectación de bienes comunes no significa nada más que colocar esos bienes en manejo de un propietario, un copropietario o posiblemente un particular. Autorizar su venta o división. Entonces, hay veces que hay copropiedades que tienen locales propios, que pertenecen a la persona jurídica y nunca fueron vendidos, digamos, a un tercero, sino, digamos, es un depósito, es un parqueadero y deciden venderlo. Pues hay que llevar esto a asamblea y se decide en asamblea si se hace o no se hace. Aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica. No queremos ser más propiedad horizontal, entonces se aprueba en asamblea la disolución y liquidación de la persona jurídica. Estos casos son muy raros que ocurran. Pero pueden ocurrir cuando las propiedades horizontales son muy pequeñas. Luego tendríamos las demás, sigamos por arriba, decidir salvo en el caso que corresponda al Consejo de Administración sobre la procedencia de sanciones. Entonces, sí o no, las sanciones son adecuadas o no, mirar cuál es su monto, su cuantía, etcétera. Autorizar al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos. Entonces, todas las copropiedades tienen un fondo de imprevistos que se conforma con el 1% del valor total de las cuotas de administración. Ese valor total de las cuotas de administración es lo mismo de hablar del presupuesto. Entonces, sobre el presupuesto total, calculamos un 1% y eso va a formar el fondo de imprevistos. ¿Quién autoriza al administrador a utilizar ese fondo de imprevistos? Ese dinero que se ha venido recaudando allí. Pues simplemente la asamblea. Y nos dice la ley que las demás funciones fijadas en la ley y en el reglamento de propiedad horizontal. Posible que en los reglamentos de propiedad horizontal asignen más funciones que las que tiene la ley. Pero si esas funciones son asignadas en el reglamento de propiedad horizontal, no pueden contravenir a la ley 675 de 2001. Es decir, las funciones siempre tienen que ser de ley, ¿cierto? No pueden, repito, contravenir alguna función que nos tenga la ley 675 de 2001, que es la ley de propiedad horizontal. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.